Ciencia y Cultura Gnóstica Internacional, les damos la bienvenida para este curso de autoconocimiento, de autognosis, porque gnosis significa conocimiento y sabiduría, conocimiento divinal, conocimiento del ser, conocimiento innato en toda persona humana que debe y puede ser capturado por la conciencia, capturado en forma intuitiva, inmediata, porque gnosis es un funcionalismo natural de la conciencia humana y es perenne, no tiene un principio, por lo tanto no tiene un fin, porque está en lo más profundo de la naturaleza humana. Y siempre ha estado en todas las culturas porque es un conocimiento universal. En todas las grandes culturas, el conocimiento bajo distintos nombres, pero la gnosis de lo humano siempre ha estado. Y a lo largo del curso, lo que vamos a buscar es, a través de desarrollos teóricos y prácticos, proporcionar los elementos para llegar a la autognosis, al autoconocimiento, a ese desarrollo intuitivo para sacar de adentro de nosotros esa sabiduría de nuestro propio ser, que a través del desarrollo de la conciencia podamos comprobar por nosotros mismos la validez de estos estudios que buscan simplemente darnos las herramientas, las didácticas precisas para que nosotros podamos comprobar la veracidad y la validez de todo lo que está en forma latente dentro de nosotros y que por no tener las herramientas precisas, tal vez tenemos un potencial inmenso que nos permite resolver muchas situaciones de nuestra existencia, tal vez conflictos, contradicciones, confusiones, o simplemente sacar a flote toda la luz que todavía no estamos aprovechando. Por eso, en este curso, lo más importante es la práctica. O sea, las aulas teóricas tienen la finalidad de explicarnos, de proporcionarnos la claridad suficiente para lograr la gnosis práctica. Bueno, entonces de eso se trata este curso, esta invitación que esperamos poder disfrutar juntos y quedamos a disposición por distintos medios, mediante, vuelvo a decir, las clases teóricas, mediante las clases prácticas, mediante el chat y también una invitación extra que podemos llegar a hacerles para ustedes participar en vivo de ciertos horarios de clases prácticas para sacar todo tipo de dudas, para conocernos de tú a tú, para que ustedes puedan expresar sus dudas,
sus inquietudes, sus logros y compartir deliciosamente de esta hermosa experiencia que es el conocimiento gnóstico. Bienvenidos y adelante. En estos momentos, si nosotros nos referimos al aspecto espiritual, en todas las culturas se le han dado distintas denominaciones al aspecto espiritual. Se lo ha llamado Dios, el todo, el absoluto, el Tao, el abstracto inmanifestado. Es decir, realmente se le han dado muchos nombres, pero difícilmente alguna cultura no ha hecho una evocación de ese aspecto de la creación, digamos, de un fondo espiritual. Por otra parte, siempre también es obvio que la persona humana, al ser humano, contamos con un cuerpo, contamos con una personalidad, producto de una cultura. Y a todo ese acervo cultural es lo que normalmente se le atribuye el rol del saber de una humanidad, del saber de una persona. Sin embargo, ya la filosofía en todas las épocas ha tocado este tema del ser y del saber. Hay distintas formas de abordar. Se puede considerar que el saber real de fondo es el que proviene del espíritu. Y así, durante milenios, hay culturas que se han sostenido con esos postulados, rechazando el saber, llamémosle científico, proveniente de las verificaciones físicas, de las experimentaciones físicas. Y por otro lado, muchas culturas han postulado exactamente lo contrario. Han postulado que el verdadero conocimiento es el que sale de la experimentación mediante procesos físicos de evaluación. La gnosis es una filosofía de la síntesis. Y entonces la gnosis nos dice de que la realidad es algo íntegro. Y si nos referimos a una persona, esa persona cuenta con un fondo espiritual y ese mismo espíritu es el que tiene un vehículo físico, un cuerpo, que es mediante el cual y gracias al cual puede vivir esta fantástica experiencia de la vida humana en este fantástico planeta. Entonces, el venerable maestro Samael Aung dice que la gnosis, como doctrina de la síntesis, nos invita a que nosotros no sigamos con esa lucha de opuestos, con esa lucha de la dualidad, porque él nos dice, una persona muy santa, pero que no sabe desenvolverse en el mundo, es un santo estúpido. Y una persona que sabe todas las cosas del mundo, pero está desconectado de su fondo espiritual, es un bribón del intelecto. Y en ningún caso esas polarizaciones nos llevan a una plenitud de la potencialidad y a una realización de lo humano. La gnosis nos invita a que nosotros lleguemos a una comprensión de fondo donde ese saber que nosotros logramos con esta extraordinaria experiencia humana
a través del intelecto, que nos permite hacer un discernimiento, una comparación, unos análisis, unas evaluaciones, necesita imperiosamente del aporte que nos da esa inspiración de la conciencia superlativa del ser. Porque nuestro ser tiene una luz y una sabiduría proveniente de una naturaleza superior que no nos conviene dejar de lado, porque esa conciencia superlativa del ser nos guía a través de ciertos impulsos que muchas veces la gente lo dice como intuición, también se los menciona como inspiración, pero que en todos los casos cuando actúa nos permite el fruto de la comprensión, o sea, de una integración total, sin polarizaciones y haciendo una síntesis. O sea, un aspecto aporta y colabora al otro. Ya los griegos hablaban de lo que se llama el entendere. El entendere de los griegos ha llegado a nuestros tiempos bastante empobrecido, porque hoy en día decimos sí entendí, y eso que se ha capturado realmente es mediante un proceso exclusivamente intelectivo. En cambio, el entendere de los griegos, ellos decían que el entendere o entender era hacerse una idea clara de las cosas, valiéndonos de la intuición, valiéndonos de esa capacidad de discernir, pero con otra luz, otra profundidad que va más allá de los conceptos, más allá de los datos que ya tenemos acumulados mediante una información que viene por los sentidos, que viene a través de una comprobación material. Hay grandes avances que ha tenido la humanidad cuando grandes hombres, además del enorme trabajo intelectual y la dedicación que han tenido, han sido beneficiados con una inspiración que les ha permitido dar grandes saltos en el conocimiento. Entonces, a esta dualidad se la ha mencionado muchas veces como la doctrina del ojo y la doctrina del corazón. Y nosotros no nos conviene seguir en esta lucha de opuestos, porque nosotros estamos llamados al desarrollo de todas las potencialidades humanas, y para eso estos estudios nos dan herramientas muy precisas, didácticas, exactas, que nos van permitiendo tomar las riendas de nuestro destino para salir de esta situación tan cotidiana de los conflictos y de las contradicciones. Por eso los invitamos formal y cordialmente a que puedan sumarse para, como decía en el Padre Nuestro, que menciona, para los que conocen, dice: venga a nosotros tu reino. Y podemos decir que lo que nosotros necesitamos es que esa conciencia superlativa del ser venga a nosotros, venga a esta vida práctica, a este mundo donde nosotros nos debatimos en medio de grandísimas incertidumbres y dificultades, que venga la conciencia superlativa del ser
que venga a nosotros tu reino, para que ese saber sea integrado y colaborado por la conciencia. Esa es nuestra invitación. En este momento nos vamos a referir a que gnosis, como conocimiento y sabiduría, tiene como principal punto de interés la persona humana, digamos, por ser el punto más elevado dentro de las criaturas vivientes en el planeta, y es el principio y el objetivo fundamental de estos estudios, justamente la persona humana. Por supuesto, todo lo que tenga vida, pero vuelvo a decir, siendo la persona humana el exponente más alto de las criaturas vivientes en el planeta, es el aspecto fundamental de estos estudios. De ahí la necesidad de centrarnos en el autoconocimiento, como habíamos dicho antes, para el desarrollo de todas las potencialidades. En este caso nos interesa detenernos un ratito en analizar, cuando decimos la persona humana, a qué nos estamos refiriendo. En una forma muy sintética, muy reducida, si ustedes ven en el gráfico, nos estamos refiriendo a que una persona, como ese reloj de arena, está representando tres aspectos. Nosotros tenemos un aspecto material, físico, orgánico, celular, que es la materia de esta persona. También tenemos un aspecto superior, que sería el espíritu. Y en este caso muchas veces confundimos o consideramos lo mismo cuando nos referimos al alma. Pero en estos estudios nos referimos al alma con otro sentido, como que es el puente, la conexión, el aspecto mediador entre la persona física y su espíritu o su propio ser individual particular. De ahí que para la gnosis tiene una importancia fundamental ese aspecto llamado alma, que, digamos, sirve de puente y de conexión, porque justamente cuando nosotros vemos una persona que está muy desvalorizada, que es capaz de cometer crueldades, solemos decir, es un desalmado, ¿verdad? Y bueno, sí, quiere decir que la luz propia de su ser, de su espíritu, no está consiguiendo llegar a la persona humana, dándoles todas las cualidades y los atributos propias del espíritu, todos esos valores superiores que le insuflarían a la persona una cantidad de valores, de atributos propios de la naturaleza humana. Por otro lado, si ustedes ven en este gráfico que estamos queriendo hablar de gnosis, representándolo muy esquemáticamente con lo que sería el Partenón griego. Porque en este gráfico queremos expresar que dentro de estos estudios nosotros consideramos que existen tres naturalezas. Hay una naturaleza inferior, que se asemejaría con ese aspecto material que habíamos hablado de la persona humana, pero en este caso ya estamos hablando de un aspecto material de toda la creación. También en este Partenón griego tenemos una parte superior que está como encabezando en la cúspide de esa construcción, justamente representando una naturaleza superior, espiritual,
tal como habíamos hablado en ese reloj de arena, que es el espíritu, el ser de cada persona. Aquí podríamos hablar de una naturaleza superior de la creación. Y entre ambas, entre la naturaleza inferior y superior, acá en este gráfico están esas columnas representando, simbolizando la naturaleza humana. Quiere decir que esa naturaleza humana se sustenta, se sostiene, depende para su estabilidad de esas gradas que aquí está representando la naturaleza inferior. Nosotros muchas veces cuando tocamos un estudio que, digamos así, aborda el tema espiritual, a veces hasta hay un antagonismo con el tema material. Y sin embargo, en este caso estamos diciendo que la existencia misma de una naturaleza humana depende del sustento de una naturaleza inferior material, que nosotros tal vez consideraríamos que es algo grosero, tosco. Sin embargo, acá, si no hay un cimiento adecuado, todo este edificio se viene abajo. Entonces, por ese motivo queremos detenernos un poquito en el análisis de estas 4 gradas inferiores que muchos de ustedes habrán escuchado sobre los elementos, los 4 elementos de la naturaleza. He visto que incluso en los jardines de infantes se habla de esto. Se habla del elemento tierra y que en estos estudios nos interesa referirnos a ellos como representativos de algo que lo vemos en la materia, pero que es un reflejo de características que también se traslucen, se expresan en el aspecto psicológico. Entonces, por ejemplo, el elemento tierra es algo sólido, concreto, estable. Y esa característica psicológica en una persona, podemos decir también que hay personas que son estables, firmes, constantes, en las cuales uno puede sentir una estabilidad. En el elemento agua, por ejemplo, se caracteriza que es una sustancia que fluye permanentemente, respondiendo a una característica que es el menor esfuerzo, o sea, va para donde lo lleva la pendiente. Ese aspecto también puede estar en nosotros, digamos, personas que fluyen, que se acomodan, ¿verdad? Pero en estos estudios, por ejemplo, esa ley del menor esfuerzo es un problema gravísimo, porque el autoconocimiento es exigente. Y esa característica de la ley del menor esfuerzo conspira contra esta posibilidad. Entonces, psicológicamente está bueno ser flexibles, dúctiles, adaptarnos a las circunstancias, pero cada uno de estos aspectos tiene que ser sabiamente administrados. El elemento aire tiene la característica de una permanente movilidad. Entonces está bueno que nosotros tengamos esa agilidad, ese dinamismo, pero una persona que se mueve sin cesar, sin sentido, o que tiene una mente fuera de control, que se agita permanentemente, es un inconveniente. Y el elemento fuego es algo tan importante. Una persona que no tiene fuego no tiene ni fuerzas para luchar. De todos modos, un fuego fuera de control puede destruir en un instante todo lo que se ha hecho con tanto esfuerzo, tanto una relación, un vínculo,
algo tan importante que tengamos. Entonces, estos cimientos para estos estudios son fundamentales. La gnosis dice que justamente el cono cimiento, como ven ustedes en el gráfico, ese cono se está refiriendo a esa cabeza de la construcción. Ese cono cimiento tiene que integrarse, porque sin sabiduría, ese cimiento, esa materia, esas bases para la estabilidad de la naturaleza humana no pueden funcionar. O sea, una naturaleza sin gobierno difícilmente pueda sustentar los valores de una persona humana. Entonces, estos 4 elementos inferiores que hemos hablado deben ser sabiamente gobernados. No se trata de someter ni dominar aspectos de esa naturaleza inferior, porque eso significaría, digamos, una cuota de violencia, algo que quiero someter. Estamos hablando, sí, de gobernar. Y entonces eso es una ciencia que es su estudio, es uno de los objetivos de esta enseñanza. Cuando nosotros gobernamos estos 4 elementos inferiores, lo que se produce es como si fuese una destilación. Algo grosero se volatiliza y de estos 4 elementos inferiores extraemos, si ustedes ven en el gráfico, el 5.º escalón es el elemento éter. Ese elemento éter es, podríamos decirlo así, la armonía de la persona. O sea, la naturaleza humana solo se puede expresar en una persona que esté a todo momento o intentando, trabajando en todo momento para generar ese 5.º elemento, que sería justamente la armonía de la persona, lo que le da el equilibrio. Cuando una persona logra gobernarse, entonces logra expresar lo que de verdad tenemos de humano. Es natural que una persona humana sea artista, porque no estamos hablando de un arte que se aprende yendo a una escuela de arte. Estamos hablando que una persona que tiene un gobierno sobre sí, una actividad simple como preparar un plato de comida o tender una cama, lo hace con arte, porque está bien, porque está equilibrada, está ubicada esa persona en lo que está haciendo. Es espontáneo y natural de la naturaleza humana la filosofía, o sea, ese impulso interior de descubrir el porqué y el para qué de todas las cosas. Eso es algo que lo hemos comprobado en todas las culturas, en todos los tiempos, y no ha dependido de escuelas de filosofía, porque está en lo más profundo del ser humano. Eso, justamente porque somos humanos, eso es una necesidad muy profunda de lo humano. Y es espontáneo también porque pertenece a lo más profundo de nosotros, la ciencia. Hasta las culturas más que nosotros consideraríamos más primitivas han tenido esa búsqueda de comprender
los fundamentos, las leyes que rigen todo lo creado. Y sin duda que se han dedicado notablemente a estudiar las leyes de la creación, del cosmos, con las observaciones, con todos los ritmos de la naturaleza. Siempre el ser humano ha estado movilizado porque forma parte de su naturaleza más profunda. Entonces, no necesariamente cuando hablamos de ciencia nos estamos refiriendo a una ciencia de laboratorios. Nos estamos refiriendo a algo que está en la esencia de toda persona humana. Y entonces tendríamos que preguntarnos qué nos pasa que esos tres aspectos que he mencionado a veces están ausentes de nosotros, como que nos hemos ido atrofiando. Y en este momento me refiero al cuarto aspecto, que es la mística. La mística, bueno, ha estado siempre presente en todas las culturas, porque no sé a qué le llamarán a ustedes mística, pero yo diría que es un impulso innato en la condición humana de esa búsqueda de todo lo elevado y sublime. Y entonces una tribu lo hará mediante una danza, unos cánticos, otra civilización lo hará de cualquier otra forma, con oraciones, con ritos. No es eso a lo que nos estamos refiriendo en este momento. Estamos hablando de la naturaleza humana, y dentro de la naturaleza humana es genuino, propio, y no depende de las formas religiosas, esa mística, porque el hombre la tiene adentro, la mística, y se expresa y tiene esa búsqueda en formas religiosas. Pero en todo ser humano es místico. Y entonces, pero lógicamente una persona necesita gobernarse, necesita tener armonía para que estos cuatro aspectos que son reales se expresen. En estos estudios, la gnosis dice que ese aspecto de la mística, que se le suele llamar también religión, si vamos a ser exactos, tendríamos que referirnos a la parte etimológica de religión, que significa religar. Y en este caso nos estamos refiriendo a religar la parte humana, acá nosotros, la parte física, con nuestro propio ser. O sea, nosotros podemos ser religiosos todos, pero si la persona no se religa con su espíritu, con su ser, o sea, no amplía el puente que le permite esa comunicación fluida, la tal religión no existe. Y tal conducta de humano cada vez se va retirando más al no tener esa integración de la persona con su propio ser, que es lo real y es el origen de la verdadera naturaleza humana. Bueno, nos encontramos en el próximo tema. Con un gusto de estar con ustedes.